El grupo de sacerdotes se reunió en el centro de la basílica. Eran muchos. De acuerdo a uno de los cronistas sobrevivientes, el número alcanzaba casi a los 80. De acuerdo a su experiencia como periodista de antaño y cronista a partir de los eventos catastróficos acaecidos en el 2030, la cantidad de purpurados reunidos era una cantidad similar, tal vez menos, pero para él fue similar, a la cantidad de aquellos que se reunían para elegir al pontífice mayor, en este caso al Papa, al padre de la Iglesia Católica. Era normal en aquellos tiempos que antes del cónclave cronistas y periodistas pudieran ingresar y sacar fotografías a los más papables, como se les decía, a los más famosos, a los más comunicativos con la prensa. Pero en ese momento la gran basílica estaba realmente en sombras. La posición del sol en ese momento ya no alumbraba los vitrales, y no era porque no hubieran vitrales ampliamente diseñados por Miguel Ángel y todos los arquitectos renacentistas de antaño, o porque hubieran crecido los edificios o las edificaciones y comenzaban ya a rodear la plaza de San Pedro a causa de la modernidad, a causa también de el sobrepoblamiento y las migraciones, muchas causas que pueden generar este tipo de situaciones de la sobrepoblación. Lo que interesó en ese momento era que todos estaban reunidos porque todos, de una u otra manera, habían sido advertidos a través de sueños, dicen algunos, otros de oídas, otros por intuición propia. Habían pensado ya que les había llegado la hora, pero todos tenían algo en común, y aunque ustedes no lo crean, a ese nivel de conectividad con Dios o con el mundo espiritual o con el éter, ellos sabían de muchas cosas, se conocían a su vez muy bien y siempre habían actuado de manera muy interesada en sus propios intereses. Sabían de cosas que el común de nosotros no sabe, planeaban cosas que el común de nosotros es incapaz de planear, especialmente a tan largo plazo como una generación más adelante. Y también se sentían orgullosos por la misma situación de planificaciones de antaño, también de mucho tiempo atrás, que ellos mismos habían organizado y habían planeado en generaciones anteriores. Ustedes dirán, pero ¿cómo en generaciones anteriores? Es decir, van recibiendo instrucciones, órdenes de quienes les antecedieron. En algunos casos sí, es normal. Hasta estos días las grandes familias poderosas indudablemente lo hacen. Pero imagínate que muchos, por no decir todos, estaban conscientes de sus vidas anteriores. Por lo tanto sabían toda esta cosa del juicio final, de que hay alguien que todo lo ve, que todo lo observa, que todo lo escucha, y que de acuerdo al mérito, al esfuerzo personal, tú mereces un premio o un castigo. Pero ellos estaban, dicen, en el nivel del éter, es decir, en un nivel intermedio, algo así como el purgatorio, en donde no sabían dónde ir y se mantenían y estaban conscientes. Por lo tanto, al momento de renacer, mantenían esos recuerdos, tantos de ese estado como también
de sus acciones y de sus vidas pasadas, siendo buenas o malas. Lo que interesa saber era que estaban ahí todos reunidos. ¿Por qué? Porque el momento ya había llegado. El Padre, Rey del Universo, los había congregado a todos. Y en sueños les advirtió que si no llegaban a esa hora, en ese día y a ese lugar, dejarían de existir. Y todos acudieron, unos pidiendo misericordia mentalmente, otros acongojados, arrepentidos, otros orgullosos de haber hecho las cosas a nombre de Él, para mantener el equilibrio, mantener el orden, mantener esa adoración al Creador. Es decir, muchas situaciones importantes que se deberían aclarar en ese momento, en ese instante. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios? De pronto el suelo tembló. Fue a tal extrema esta extraña sensación de pavor que el cronista rápidamente buscó refugio dentro de una de las casetas donde hacen las confesiones. Se metió dentro de un confesionario y desde ahí observó cómo una extraña luminosidad descendió de la cúpula mayor y se esparció por todo el recinto. Fue a tal extremo que pudo presenciar cómo esa luminosidad se impregnó en el suelo, en el piso, en el enlosado de la basílica y comenzó a subir por los pies de casi todos los presentes. Y así como estaban, estos se iban desvaneciendo uno por uno hasta que nadie quedó. El cronista entonces esperó a que esta luz se desvaneciera y así fue. Salió muy tímidamente fuera de aquel recinto. Ese retumbar subterráneo continuaba. Comenzaban a resquebrajarse algunas partes de las paredes. Las columnas se agrietaban. No pensó más que en retirarse rápido. No buscó la salida principal. Era evidente que habría mucha gente allá afuera esperando la resolución final de un conglomerado que ya no existía. Decidió buscar una puerta alternativa, más humilde. Se metió por los pasillos y cuando la encuentra, una voz desde lo alto le dice: tú eres ahora mi elegido. Tú nuevamente vas a restaurar mi dominio. Tú ahora eres mi profeta.